Me casé contigo por tu dinero. Mañana todas tus propiedades pasarán a mi nombre. ¡Qué iluso! Hasta pensó que le iba a dar un heredero. Solo le quedan 3 días para su operación de hígado. Lamentablemente, su tipo de sangre es tan raro que ya no quedan donantes en el país. Y el alcohol va a destruir lo poco que le queda. Por eso lo emborrachaste. Legalmente no nos pueden culpar, ya que un viejo, borracho, solo y abandonado, pasa todos los días. Adiós, señor León Bravo. Desde que entra el aire se quiebra. Bárbara Alejandra no juega, ella quema. Tacones marcando sentencia en la acera. Mirada que firma condena sin tregua. Labios de fuego, promesas que mienten. Caricia que Rancho La Vega. lo que sientes, no crees. No, otra vez. Se escaparon las vacas de este potrero. No me digas eso. No se puede perder ni una más. ¿Y ese señor? María Soledad está borracho, déjalo allí. ¿Señor, me escucha? Señor, ¿cómo se llama? Luis Mario, revísalo. ¡Revísalo! Este hombre no tiene nada, no tiene identificación, tiene teléfono, no tiene ni dinero, no tiene nada. Luis Mario, este señor no solo está borracho. Este hombre está enfermo. María Soledad está borracho. De seguro se levanta y sigue con su camino. ¿Y si se muere aquí? Amor, viniste por mí. Mi amor, María Soledad, este hombre está delirando. Seguramente me confundió con su esposa. O con su hija, no lo sé. Pues con más razón, vámonos de aquí, ¿no? Luis Mario, no lo vamos a dejar aquí. Mejor, ven. Ayúdame a levantarlo, ven. Ven. Vaya. Desde que entra el aire se quiebra. Bárbara Alejandra no juega, ella quema. Tacones marcando sentencia. En 3 días, al fin vamos a ser millonarios. Y sin que nadie nos estorbe. Sergio, ¿y si lo encuentran? No lo van a encontrar. Él está borracho. Sin su teléfono. Sin documentos. En una carretera donde nadie pasa. Y si lo llegan a encontrar, no va a llegar a la operación. Yo me casé con él porque tú me lo pediste. Por su dinero. Él pensó que le iba a donar mi hígado. Pobre iluso. Perfecto. Entonces, solo tenemos que llamar a la policía
decir que se fue de viaje y que nunca más regresó. ¿Hoy mismo? Sí. Tengo a Graciela ayudándome con los trámites. Vendemos todo y nos vamos del país. De la borrachera está inconsciente. No creo que sea solo borrachera. ¿Y si le pasó algo? ¿Qué más le va a pasar? Se tomó una botella enterita, solito. Porque es un borracho irresponsable. Un vagabundo. Es un ser humano. Un ser humano que dejaron abandonado en la carretera como si fuera una basura. Tú no sabes lo que significa eso. Pero yo sí. Porque mi padre me hizo lo mismo. Otra vez con tu padre. Sí, otra vez con mi padre. Mi padre me abandonó cuando era tan solo una bebé. Mi mamá nunca me dijo su nombre. Ojalá esté pagando por todo lo que me hizo. Señor. Tranquilo, señor. ¿Le duele algo? Señor, tranquilo. Es que le va a doler, le duele la cabeza. De la borrachera, ¿no? Tenemos que llevarlo a un doctor. María Soledad, no tenemos dinero ni siquiera para pagar la deuda. ¿Cómo vamos a llevarlo a un hospital si te das cuenta? No lo sé, tenemos que ver la manera. Algo, Luis Mario. ¡Estás loca! Si me dices que estoy loca por ayudarlo, pues sí estoy loca. Dígame, le escucho. Oficial, mi esposo desapareció hace 5 días. No sé nada de él y yo no sé si yo puedo vivir sin él. Él era todo para mí. Así que se fue de viaje. ¿A dónde? No lo sé. Él a veces solo se iba de viaje y no me avisaba nada. Sin avisar. 5 días y hasta hoy pone la denuncia. Oficial, yo soy el abogado de confianza del señor León Bravo. Mi cliente está en shock, por eso no pudo avisar. Necesito hablar a solas con la señora. Pero a mí, por derecho y ley, me corresponde estar aquí. Abogado, esta es una denuncia. ¿Por qué la señora no puede hablar ella sola? Señora, necesito que me diga si su esposo tenía algún problema de salud. No, ninguno. ¿Segura? Bueno, sí, un problema en el hígado. De hecho, necesitaba una operación. Entonces, ¿tenía o no un problema? Porque usted, señora, se está contradiciendo. Ay, oficial, es que estoy muy nerviosa. Entienda el momento por el que estoy pasando. No puedo pensar bien. ¿Acaso su esposo tenía algún problema con el alcohol? Lamentablemente, el señor tenía algunos vicios. Por eso es que se desaparecía días. Señor, le estoy preguntando a la señora, no a usted. Necesito que me proporcione una foto actual de su esposo para comenzar con la búsqueda. Está bien, oficial. Mañana a primera hora se la haremos llegar. Hoy. Mañana todo esto ya estará en la prensa. Y yo daré aviso a todas las unidades
para comenzar con la búsqueda. Tenemos que encontrarlo. Con permiso. Nos quedan 5 días para pagar o nos rematan la casa. No puede ser. Dios mío, por favor, ayúdanos. Por favor. Tus oraciones no nos sirven para nada, hay que ser realistas. ¿Y cuál es la realidad, Luis Mario? Venderlo todo, antes de que nos lo quiten. Luis Mario, yo no pienso vender esta hacienda. Es lo único que me dejó mi mamá. Tu mamá te dejó una deuda. Eso es lo que te dejó. Una deuda y un pedazo de tierra que no produce nada. ¿Te atrevas a hablar así de mi mamá? Pero es la verdad. El banco nos va a rematar la casa y tú metes un borracho aquí. Sergio. Graciela, soy yo. Necesito que me ayudes en algo urgente. Es algo un poco delicado. Por eso te llamo porque confío en ti. ¿En qué puedo ayudarte? Dime. El día de hoy desapareció el señor León Bravo. Y necesito que prepares todos los papeles de sucesión. Y tengas todo listo. Sergio, es muy pronto. El hombre tiene días de desaparecido y no podemos... Pero Graciela, yo sé que es muy poco tiempo. Pero tú eres la única que nos puede ayudar con todos estos papeles. ¿Cuánto vale el patrimonio? Mucho. Lo suficiente para ambos. Voy a necesitar la documentación necesaria. Actas, certificados, pruebas de búsqueda. Claro que sí, Graciela. Yo tengo todos los papeles listos. Lo único que necesito es que tú los apruebes. Y claro, me gustaría hablar a solas. Esto es por confiabilidad. Como tú quieras. Solo dime cuándo. Cuando tú digas. ¿Todavía te cree? Ella haría cualquier cosa por mí. Pobre mujer. Pobre. No es pobre. Es útil. Y mucho. Señor. Señor, ¿puede comer algo? ¿Cómo se llama? No sé. No sé. Pero, ¿recuerda dónde vive o algún contacto de algún familiar? ¿Algo? Solo sé que me duele mucho. ¡Luis Mario! ¡Luis Mario, ven rápido! ¡Luis Mario! ¿Qué pasó? No sé, se desmayó, se puso pálido, por Dios, hay que llevarlo a un hospital ya. ¿Al hospital María Soledad? ¿Pero con qué dinero? Por un desconocido que ni siquiera sabe su nombre. ¿Te das cuenta del problema en que nos metes? Tenemos que llevarlo al hospital ya. No. Hay que ir a volver a tirarlo en la carretera donde lo encontramos. Ayúdame. Vamos, María Soledad. Vamos, lo dejamos tirado en la carretera, así como lo encontramos y no ha pasado nada.
¿Sí escuchas lo que dices, no? ¿Qué no ves que no puede ni pararse? No está consciente. No, ¿pero qué pretendes? El hospital más cercano queda 3 horas. Si lo llevamos y se muere en el camino, es peor. ¿Peor para quién? ¿Para ti o para él? Para los dos, María Soledad. Si este hombre se muere en el camino, tenemos un problema los dos. Luis Mario, no lo voy a abandonar aquí para que se muera. ¿No te das cuenta? Cada vez se pone peor. Tenemos que llevarlo a un hospital, ya si no, esta noche no pasa, Luis Mario, no va a pasar. Sergio, no hay nada. No hay nada, Sergio desapareció. No puede ser. Pero se supone que tenía que estar aquí sentado. Pero no está. No está. ¿Si alguien lo recogió? Sergio, ¿y si está vivo? Ay, no. No. Él no puede recuperar la memoria. Los medicamentos que le di son sumamente fuertes. Y mezclados con el alcohol, hacen que pierda la memoria inmediatamente. Sergio. ¿Y si César recupera la memoria? ¿Y si recupera la memoria y todo se sale de nuestro control? No la va a recuperar. Sin la operación, no puede sobrevivir mucho tiempo. Sergio, ¿tú estás completamente seguro de eso? Sí, estoy completamente seguro. No entiendo por qué te importa tanto un desconocido. Porque yo sé lo que se siente. ¿Qué? ¿Se siente de qué? No te entiendo. Te dejen sola. Mi padre me abandonó cuando tan solo era una bebé. Mi madre me crió ella sola y yo siempre me pregunté por qué mi padre nunca me quiso. Pero eso ¿qué tiene que ver con el viejo? Yo solo quiero ayudarlo, Luis Mario, nada más. Si a mí me hubieran abandonado en la carretera, me hubiera gustado que alguien se detuviera y me ayudara. María Soledad. Luis Mario, por favor, solo te pido que lo ayudemos, nada más. No lo puedo dejar morir. Por favor. Todo lo que iba a venir y en su mirada no cabía el miedo. Sergio, ya pasaron muchas horas y no aparece ni vivo ni muerto. Esto no es normal. Tranquila. ¿Cómo me pides que esté tranquila? El plan era muy simple. Lo dejamos en la carretera y el hígado hacía su trabajo. Pero no hay cuerpo, Sergio. No necesitamos un cuerpo. Lo único que necesitamos es que no aparezca con vida. ¿Pero si lo encuentran? Sergio, ¿y si lo llevan a un hospital? Tranquila. Él no va a recuperar la memoria. Lo que le di fue muy fuerte. Y si lo llegaran a encontrar, no lo pueden salvar con la operación. Tranquila, que todo está bajo control. Tú siempre dices que todo está bajo control. La policía tiene una denuncia básica, no de crimen. Graciela me va a ayudar con todos los trámites. Nadie sospecha nada. Las preguntas que me hizo hoy la oficial
No me gustaron para nada. Es oficial. Se nota que es una inexperta. No sabe nada del caso. Ahora mismo voy a buscar a Graciela. ¿A esta hora? Sí. Esta hora es cuando mejor funciona. No importa. Siempre que la voy a visitar a esta hora, accede a todo lo que le digo. Me da asco ver cómo la usas. Asco. Te recuerdo que tú fuiste quien se metió con un anciano, que podría ser tu abuelo, solo por dinero. Me vengas con asco. Graciela tiene los papeles. Y yo tengo la estrategia. Pero tú tienes la cara de viuda perfecta. Sergio, ¿y si Graciela se echa para atrás? No lo va a hacer. La conozco perfectamente. Y ella no se va a echar para atrás. Tienes que morirte, viejo. Tienes que morirte. Esta enfermedad rara que nos va matando 14 vacas en 2 meses. Se nos perdieron 3. No hay leche, no hay nada. Todo esto es un desastre. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No hay solución, María Soledad. Le debemos al banco, le debemos al de los alimentos, le debo hasta al veterinario. Ya nadie más nos quiere fiar. ¿Y cuánto necesitamos para que no nos rematen? 30,000. Mi madre sacó adelante esta hacienda. Lo hizo ella sola, con un par de vacas y sin ayuda. Eran otros tiempos, María Soledad. Ahora todo cuesta el triple y el ganado cuesta la mitad. Para variar, este señor se pone cada vez peor. No podemos con todo, María Soledad. No podemos con una deuda y con ese enfermo. Luis Mario. Tengo una idea. Tengo una idea para poder llevar al señor al hospital. ¿Qué te parece si vendemos a Panchita? ¿A Panchita? Pero es la mejor vaca que tenemos. Por eso mismo, la podemos vender rápido. María Soledad, si vendemos a Panchita, nos quedamos sin nada. Ya lo sé, pero es la única manera de poder llevarlo al hospital el día de mañana. ¿Y después con qué pagamos la deuda? No lo sé, podemos vender esta hacienda, los terrenos, lo que sea, pero pagamos la deuda y nos vamos. ¿Perdón? ¿Vender la hacienda de tu mamá? ¿Pero cómo cambiaste de idea de la noche a la mañana si esto es lo más sagrado para ti? Ya lo sé. Yo tampoco quiero vender esta hacienda, pero no encuentro otra solución. Es la única manera que podemos salvar a ese viejito y... Por favor, Luis Mario, no me pidas que lo deje en la calle a que se muera. Bueno, vendemos a Panchita. Lo llevamos, lo cuidamos y cuando esté bien, buscamos a su familia. Si no le encontramos, lo dejamos en un asilo y hasta ahí, ¿entendido? Está bien, mi amor. Gracias. Siempre te sales con tus caprichos. Gracias, Lenny. ¿Por qué hiciste que me quedara en la oficina hasta tarde?
No podía esperar para verte. ¿Viniste por mí o por los papeles? Pues... por ambas cosas. Pero primero por ti. Revisé el expediente de César Augusto León Bravo. Estamos hablando de una fortuna, Sergio. Lo sé. Propiedades, cuentas bancarias. Si la viuda hereda, estamos hablando de millones, muchísimo dinero. Así es, Graciela. Y como siempre, nosotros recibiremos nuestra parte. Esto es nuestra parte. ¿Qué significa? Lo suficiente para irnos lejos de aquí. Un lindo crucero. Graciela, necesito que revises la certificación de la muerte presunta. Aquí tienes todas las actas y los certificados. Necesito tu firma. Sergio, esto es peligroso. Si alguien revisa esta documentación detenidamente, Nadie. podría... Graciela, nadie los tiene que revisar. Tú eres la que da la certificación. ¿Y si algo sale mal, Sergio? No. Nada puede salir mal. Mira, Sergio, tú estás pidiendo que yo plasme mi firma en documentación falsa. Si esto se descubre, yo pierdo mi licencia. Graciela, mi amor. Mírame. ¿Cuántos años vamos juntos? No me hagas esto. Si no quieres, pues... entiendo. Tendré que buscarme otra persona. Eso es chantaje, Sergio. No es chantaje. Es la verdad. Yo necesito una mujer que crea en mí, que confíe y que me apoye. Y si tú no quieres hacerlo, pues... Mira, déjame reviso estos documentos y mañana te tengo una respuesta. ¿Mañana? Sí, mañana, Sergio. Esto no es cualquier favor. Reviso y te tengo una respuesta. Está mi carrera, mi futuro en tus manos. No, Graciela. Nuestro futuro está en tus manos. Bueno, oficial, cuénteme. ¿Tiene alguna novedad? Señora, recorrimos la ruta que su esposo hacía por trabajo. Y lamentablemente no encontramos ningún rastro de él. Ay, Dios mío, no puede ser. Entonces, ¿en dónde está? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Usted sabe si él tenía enemigos? ¿Enemigos? No, claro que no. ¿Cómo iba a tener enemigos? A él todos lo querían. Era un hombre muy bueno. ¿Y problemas de dinero? Problemas de dinero, no. Para nada. Él era un hombre muy generoso y también muy responsable. Generoso y responsable. ¿Y se emborrachaba y desaparecía por 3 días? Señora, una cosa no me cuadra con la otra. O se emborrachaba o era responsable. Es que estaba pasando por un momento muy difícil, muy complicado. Ay, lo de su enfermedad lo tenía muy mal.
¿Y el abogado? ¿Dónde está el señor Cruz? Necesito hablar con él. Oficial, yo de eso no tengo ninguna idea. La verdad no sé dónde está. Necesito hablar con él mañana mismo. Y también necesito que usted me proporcione una lista de todos los hospitales a donde su esposo acudía. Sí, claro, oficial. Todo lo que usted necesite para encontrar a mi esposo. Bien, con permiso. Señora, una última cosa. Si su esposo aparece, por favor, comuníquese conmigo. Sí, así será. Dios mío, cada vez está peor. El alcohol es lo que le está haciendo efecto. No, Luis Mario, no se trata de una simple borrachera. Es algo más grave. Ayúdame, por favor. Luis Mario, mañana a primera hora ve a vender la ranchita, ¿sí? Seguramente la vecina María Rosa te la va a comprar, ella siempre la ha querido. Y con ese dinero podemos llevarlo al hospital. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Sí, estoy completamente segura. Con ese dinero va a poder recuperarse o algo. Bueno, voy a vender a Panchita mañana. Pero cuando este hombre se recupere, se regresa con su familia. Así como te dije. Está bien. ¿Me lo juras? Te lo juro, Luis Mario. Ok. Bueno. Voy a traer una manta, ¿sí? Aguante, señor, por favor, aguante. En la esquina vieja de la habitación, donde el tiempo duerme sin compasión, vive un hombre roto, sin voz ni fe, con recuerdos que ya nadie quiere ver. Sus manos tiemblan, no es por... ¿Ustedes son familiares del paciente? No, doctora. Lo encontramos en la carretera, pero no tiene ningún documento ni identificación. La situación del paciente es muy crítica. Su hígado está severamente dañado. Casi no funciona. ¿Qué tan grave es eso? Necesita un trasplante. Sin la operación, sus días están contados. ¿Trasplante? ¿Necesito un donante? Sí. Un donante compatible dona parte de su hígado. Este se regenera fácilmente, pero hay un problema serio. ¿Cuál? Su tipo de sangre es muy poco común. No tenemos en nuestro banco de sangre donantes compatibles y tampoco los hay en la región. ¿Y qué significa eso? Sin donante compatible no hay operación. Y sin operación se muere. Y ella lo mira sin recordar que alguna vez lo supo amar. Hoy es un hombre que sobra aquí. María Soledad, ya hicimos todo lo que pudimos. Ya vámonos de aquí. Aún no hemos hecho todo, Luis Mario. Pero no hay ningún donante. Se va a morir. No es nuestra culpa. Si nos vamos ahora, sí va a ser nuestra culpa. Tenemos una hacienda que se cae a pedazos y una deuda. No podemos quedarnos aquí sentados. Entonces vete tú. Pero yo de aquí no me muevo. Doctora, quiero hacerme los exámenes. ¿Estás segura? Sí, segura. Acompáñame. Sí. Por favor, espérame aquí. Solo me voy a hacer los exámenes, nada más.
Señora, buenas noticias. Es usted compatible. ¿Sí? ¿Compatible? ¿De verdad, doctor? Este tipo de compatibilidad con esta sangre tan rara suele darse entre personas con parentesco. ¿Está usted segura que no tiene ningún vínculo con el paciente? Sí, doctora, completamente segura. Es extraño. Muy extraño. Pero la compatibilidad existe. Y eso es lo que ahora importa. Gracias. Permiso. ¿Y ahora qué vas a hacer? Luis Mario, soy la única persona que puede salvarlo. ¿Y quién te va a salvar a ti? Es una operación, hay riesgos. Pero la doctora dijo que el hígado se regenera, ¿no? La doctora también dijo que es rarísimo que exista compatibilidad, ¿no te parece raro? Yo tampoco entiendo por qué soy compatible, pero eso no importa ahora. María Soledad, lo estás eligiendo por encima de mí. Un desconocido por encima de tu marido. Yo no estoy eligiendo a nadie por encima de nadie, Luis Mario. Ah, no. Vendiste a Panchita por él. Abandonaste la hacienda por él. Y ahora le vas a dar un pedazo de tu cuerpo. ¿Dónde quedo yo? Luis Mario, tú eres mi esposo. Si hago esto es porque me nace. Por favor, no me pidas que lo abandone cuando sé que puedo salvarlo. Mira, haz lo que quieras. Al final siempre lo haces. Alguien estuvo bebiendo aquí. La esposa dijo que don César se había ido de viaje por negocios. Esta es una de sus rutas. Alguien estuvo aquí bebiendo. Debe estar cerca. ¿Cómo está? Pase. Como se trata de un hospital público, la cirugía no tiene costo. Sin embargo, debe tener dinero para los gastos que se vienen luego, para la medicina postoperatoria y los cuidados que suelen darse. Y, doctora, tal vez con este dinero alcanzaría. Yo creo que es suficiente. Pero antes, por favor, debe firmar el consentimiento. ¿Me ayuda, por favor, con sus datos y su firma? Sí. ¿Está segura? Es una cirugía mayor. Y la recuperación suele tomar varias semanas. Mañana ya se cumplen 3 días. Y si no hay operación, el hígado lo mata. Mañana por fin se acaba todo. ¿Y si lo encuentran? ¿Y si alguien lo encontró y lo llevó al hospital? ¿Y con qué dinero? No tiene documentos. No tiene nada.
Además, la operación es imposible si no tiene un hígado compatible. Bueno, y cuéntame mejor, ¿cómo vas con Graciela? Ella por fin firmó todos los papeles. Ahora solo tenemos que hacer el traspaso. Y todo esto será nuestro. Al fin quedaré viuda. Y sí, todo esto será nuestro. María Soledad, no, estoy muy enojado contigo. No estoy de acuerdo con la decisión que estás tomando. Pero no me voy a mover. Sí, aquí te voy a esperar. No me voy a mover. En la esquina vieja de la habitación, donde el tiempo duerme sin compasión, vive un hombre roto, sin voz ni fe, con recuerdos que ya nadie quiere ver. Sus manos tiemblan, no es por la edad, es el miedo frío de la soledad. Cada paso suena como un adiós y en su casa ya no queda ni su voz. Los relojes gritan lo que él cayó. Mi amor, mi amor. ¿Y el señor? Está saliendo de una operación. Lo primero que preguntas es por él. ¿Está vivo? Sí, sí está vivo. Lo tienen en otra habitación. Eso quiere decir que la operación salió bien. Sí, la doctora dijo que el trasplante funcionó. Ahora solo lo tienen en observación. Ay, gracias a Dios. Luis Mario, gracias por quedarte. Si no, ¿qué más iba a hacer? ¿Cómo está la donante? Adolorida, pero bien, doctora. ¿Y el señor cómo está? La cirugía fue un éxito. El trasplante salió a la perfección. Sin embargo, el señor tiene que seguir en observación. ¿En observación? ¿A qué se refiere? El hígado está funcionando según lo previsto. Sin embargo, el hombre llegó deshidratado, desnutrido y con el cuerpo lleno de alcohol y medicamentos. Aún pueden haber riesgos como infección, rechazo o falla de otros órganos. ¿Se puede morir? Es una posibilidad real. Estamos haciendo todo lo que podemos. Sin embargo, el señor llegó deteriorado. Doctora, ¿cuánto tiempo para saberlo? Pueden ser horas o días. Realmente eso no lo puedo decir con exactitud. Bueno, con permiso. Señora, hay otra situación. La compatibilidad entre usted y el paciente desconocido es inusual. Debería hacerse una prueba de ADN. Pero ella nos dijo eso, doctora. No son nada. Lo encontramos en la calle. Las pruebas dicen lo contrario. Es una recomendación médica. Permiso. ¿Escuchaste lo que dijo la doctora? ¿No te parece raro? Solo son coincidencias, nada más. ¿Y si no lo son?
Sergio, ya han pasado 3 días. 3 días. Tranquila. Sin la operación del hígado, él no puede sobrevivir. Lo más seguro es que ya esté muerto. Muerto, pero... ¿y el cuerpo? No necesitamos un cuerpo. Seguramente lo van a encontrar botado por ahí, borracho y solo. No tiene documentos. Lo más probable es que no hagan una investigación. Pues espero que lo encuentren lo más rápido. Porque entre más pronto aparezca, esto se va a acabar. Ese no es el problema. Graciela ya firmó todos los documentos sobre la presunta muerte. Ahora solo tenemos que hacer los traspasos, trámites, cuentas bancarias y listo. Y solo así seremos libres. Mira, aquí tengo unos documentos con las pólizas, cuentas bancarias, terrenos, todo lo que le correspondía al señor. ¿Todo esto era de César? Así es. Ahora te corresponde a ti, como su legítima viuda. Bueno, ¿y cómo procedemos? Es fácil. Graciela ya firmó todos los papeles para poder hacer los traspasos. Únicamente tenemos que cambiar las cuentas a tu nombre y listo. Eso solo son trámites, nada más. ¿Y Graciela, crees que vaya a hacer todo eso? Graciela hace todo lo que yo le pido. Sergio, necesito hacerte unas preguntas. Dime, Graciela. ¿Don César estaba completamente de acuerdo a que su esposa herede todo? Mi inquietud por la siguiente razón. Una persona que llega a tener esta magnitud de patrimonio hace todo legal. No sé, un testamento, un documento notariado, algo legal. Lamentablemente, el señor no pudo hacer ese trámite. Yo era su abogado personal y lo ayudaba en todo. Y él no pudo hacer el testamento. Pero no pudo o no quiso. Señora, yo estoy pasando por el peor momento de mi vida. Mi esposo desapareció. Pero tranquila, que si usted no quiere hacer su trabajo, simple, buscamos a otra persona y ya. Señora, por favor, discúlpeme. Mi intención no es molestarla. Siento por los momentos que está pasando, pero estas preguntas las haría cualquier notaria y tú, Sergio, lo sabes. Graciela, todos los documentos están en orden. Solo necesitamos que puedas ayudarnos con el traspaso, nada más. Voy a necesitar un día más para poder revisar bien los documentos, analizarlos. Un día, Graciela. Ni uno más. De acuerdo. Buenas tardes. Oficial Ana Camila Ortega. Estamos investigando la desaparición de un hombre por esta zona. ¿Un hombre? ¿Qué hombre? El señor César Augusto León Bravo. Es un hombre millonario que desapareció en estos últimos días. Su familia lo denunció y ahora la policía lo está rastreando por esta zona. Estamos preguntando por todas las haciendas. ¿Usted tal vez ha visto algo raro últimamente por las carreteras? ¿Alguna persona sospechosa? ¿Algún vehículo que no sea de la zona? Algo fuera de lo normal.
No, oficial. Por aquí no hemos visto a nadie. Como puede ver, esta hacienda es desolada. Rara vez pasa gente por aquí. ¿Usted vive solo? Con mi esposa, pero no está aquí. Salió a la ciudad por una emergencia. Por una emergencia. ¿Qué tipo de emergencia? Por algo de salud, algo familiar. Nada que ver con lo que usted está buscando. Señor, este es un asunto muy serio. Un hombre millonario está desaparecido y en este momento puede correr peligro. Si usted ve algo raro o sabe de algo, por favor, llámeme. Sí, no se preocupe. Cuando llegue, yo le digo que la contacte. Con permiso. No puede ser millonario. Hombre borracho tirado en la carretera. Pase, por favor. Permiso. ¿Cómo está? ¿Usted es la licenciada Graciela Catalina Espinosa? Claro que sí, mucho gusto. ¿Conoce al señor César Augusto León Bravo? Sí, del medio. Esta noticia está invadiendo las redes sociales. ¿Y al abogado Sergio Iván Cruz Luna? O sea, profesionalmente como cualquier abogado. Bien. Estamos investigando la desaparición del señor César Augusto León. Y el abogado Sergio Iván es la persona más cercana al caso. ¿Él se ha comunicado recientemente con usted? No. Semanas que no sé nada del abogado. ¿Segura? Claro que sí, estoy segura. Licenciada, cualquier información que usted nos proporcione sobre el caso sería muy importante para lograr su búsqueda. Si usted recuerda algo, por favor, no dude en llamarme. Claro que sí. Así lo haré. Con permiso. Graciela. Sergio, la policía estuvo aquí en mi oficina. La policía. ¿Y qué querían? Estuvieron aquí preguntándome por don César y también por ti, indagándome si no te había visto, si tú no te has contactado conmigo. ¿Y qué les dijiste? Obviamente que no. ¿Qué querías que les dijese? Tuve que mentirle, tuve que engañarla por ti, tuve que hacerlo. Bien, Graciela. Hiciste muy bien. ¿Hice bien? Me trajeron un recorte de periódico donde está la desaparición del señor César León, pero además me dejó claro que hay una investigación tras esa desaparición. Tú me dijiste que todo era legal. Y es legal, Graciela. Mira, Sergio, tú me dijiste que don César estaba de acuerdo con todo, que todos los papeles eran transparentes. Y entonces, ¿por qué la policía viene aquí a mi despacho y pregunta por ti? No lo entiendo, es incoherente. Porque así es la policía, Graciela. Es el proceso que tienen que cumplir. No pasa nada, tranquila. Mira, Sergio, te quiero inmediatamente aquí en mi oficina. Yo no voy a cargar con algo de lo que no soy responsable. Necesito que me expliques todo. Está bien, Graciela. Te lo voy a explicar. Te lo prometo. ¿Y qué pasó? La policía llegó a la notaría de Graciela.
Preguntaron por mí. ¿Y qué les dijo? No les dijo nada. Está muy asustada. Le llegaron con una noticia en un periódico sobre la desaparición de ese señor. Ay, Sergio, esa mujer nos va a hundir. No nos puede hundir. Ella firmó los mismos papeles que nosotros. Y si ella habla, se hunde también. Señora Marisol, ¿cómo está? Necesito hacerle unas preguntas antes de que se vaya. ¿Qué pasó? La doctora dejó anotado en el expediente, entre la compatibilidad de sangre entre usted y el paciente es muy poco común. Esto solo se da entre familiares directos, ya sea entre padres o hijos. Me recomendó que les haga una prueba de ADN. ¿Una prueba de ADN? Pero ya le había dicho a la doctora que yo no conozco al señor. Es más, bueno, lo encontramos en la carretera. Sí, tranquila. Pero la ciencia no se equivoca. Eso no es normal entre desconocidos. Si quiere hacerse una prueba de ADN, está el hospital. Es completamente gratuito. Sí, hágala de una vez. Así salimos de dudas. Sí, pero eso tarda días. No importa. Me voy a hacer la prueba. Está bien. Con permiso. Muchas gracias. ¿Quién es hasta ahora? No lo sé. Voy a abrir. ¡Hey! ¡Señora! Graciela, pero ¿qué haces aquí? ¿Me estás engañando con la viuda? Graciela, por favor. Déjame explicarte la situación, ¿sí? ¿Qué me vas a explicar? Los dos desayunando juntos. En pijama. En la casa del señor recién desaparecido. Sergio, ¿desde cuándo están con esto? Desde antes que me pidieras la firma en los papeles. Graciela, por favor. Mira, todo esto tiene una explicación. ¿Qué explicación? Que todo lo que me dijiste era una mentira. El viaje juntos. Que me necesitabas. Que me querías. A ver, señora, bájeme el tono a su enojo. Graciela, por favor, déjame explicarte. Todo esto tiene una explicación. ¿Qué explicación? Dime. Que te acuestas con ella y a mí me mandas a firmar papeles. Y te recuerdo, me prometiste un crucero. Graciela, baja la voz, por favor. La que arriesgó su carrera, su licencia, fui yo por ti. Porque tú me prometiste que íbamos a estar juntos. Te recuerdo que la que arriesgó todo por ti fui yo. Ya, por favor. Señora, deje el drama. Esto es solo un negocio. Nada más. ¿Negocio? Te casas con un viejo de dinero. Lo haces desaparecer. Me utilizan a mí. ¿Eso es negocio? Graciela, por favor, cálmate. Podemos llegar a un arreglo. Está bien. Firmo lo que ustedes quieran. Las escrituras, el traspaso, todo. ¿De verdad? Sí.
pero quiero mi 50%. ¿Acaso está loca? ¿El 50%? Les recuerdo a ustedes que la que puso su firma, arriesgó su carrera y su licencia, fui yo. Los tengo en mis manos. O aceptan o llamo a la policía. Ustedes escogen. Está loca. Graciela, pero eso es muchísimo dinero, eso es demasiado. 50%. Los tengo en mis manos. O lo toman o lo dejan. Ustedes escogen. Estás loca. Mira, Graciela, lo vamos a pensar. ¿Cómo que lo vamos a pensar? Sí, Bárbara. Lo vamos a pensar. Cuando estén seguros de lo que deseen, me llaman. Graciela camina entre sombras pesadas, pasillos fríos de ley y traición. Oficial. Perdón. Señora, tengo que darle un informe sobre la investigación. Justo estaba muy preocupada, pero dígame, ¿qué información tiene? Señora, hemos barrido por toda la zona. Hospitales de la región, carreteras rurales, pueblos cercanos. Y lamentablemente no encontramos ninguna información sobre su esposo. Parece que se lo hubiera tragado la tierra. No puede ser posible. Mi esposo era lo único que yo tenía, oficial. Yo no puedo vivir sin él. ¿Cómo es posible que no puedan encontrarlo? Mire, nosotros estamos haciendo todo lo que podemos para encontrar a su esposo. Señora, necesito que usted sea muy sincera conmigo. Me diga si usted me ha contado todo. Cualquier detalle es muy importante para la investigación. Oficial, claro que yo le he dicho todo lo que sé, todo lo que he podido para que puedan encontrarlo. Está bien. Nosotros seguiremos con la búsqueda. Cualquier noticia, yo me contacto con usted. Sí, por favor, voy a estar pendiente. Con permiso. Sí, claro. ¿Escuchaste? La policía no encontró nada, Sergio. Nada. Ni el cuerpo. ¿Qué te pasa? Que eso es lo bueno y lo malo. Lo bueno, que no encontraron el cuerpo y eso no los puede conectar con nosotros. Y lo malo es que todos los papeles dependen de Graciela. Y esa señora quiere el 50%. ¿Por qué le dijiste que lo ibas a pensar? ¿Acaso estás loco? Porque no quería que cometa una locura ahí mismo. Ella tiene que firmar esos papeles. Y cuando todo pase a tu nombre, tranquila, que ella ya no nos va a servir. ¿Dónde estoy? En nuestra hacienda, señor. Y se va a quedar aquí hasta que se recupere. Bárbara, ¿dónde estoy? ¿Bárbara? ¿Quién es Bárbara? Seguramente está recordando algo. Bárbara debe ser alguien de su vida, ¿no? ¿Bárbara es su esposa? No sé, pero es alguien muy importante para mí que conozco. Usted me salvó la vida. No, señor. Los doctores lo hicieron. Sí, ellos me operaron. Pero usted me salvó la vida 2 veces. Me recogió de la carretera
y sin conocerme me donó parte de su hígado. Me lo contó la enfermera. Gracias, Bárbara. Me donaste tu hígado y sabía que no ibas a fallar, Bárbara. Señor, no soy Bárbara. Soy María Soledad. Pero, no. Yo tenía una esposa. Y se me confunde todo. Señor, tranquilo, ¿sí? Ya poco a poco va a ir recuperando la memoria, ¿sí? Tranquilo. Ya vengo. Quédese aquí, ¿sí? María Soledad, tengo que contarte algo. ¿Qué pasó? Cuando fuiste al hospital, llegó la policía. ¿Policía? ¿Y qué querían? Estaban buscando un hombre millonario, desaparecido. César Augusto León Bravo. Alguien de la tercera edad. María Soledad, me preguntaron si habíamos encontrado un hombre en la carretera. Y les dije que no. ¿Les mentiste? Bueno, ¿quieres que les dijera? Que sí, que encontramos un hombre tirado, sin documentos y sin nada y lo trajimos aquí. ¿Acaso quieres que nos vayamos presos? Luis Mario, si ese señor es el que está buscando... ¡No lo es! La policía está buscando a un hombre millonario desaparecido. Nosotros tenemos un borracho que no se acuerda de nada, y no tiene papeles, ni sabe ni cómo se llama. No es la misma persona. A ver, dijo Bárbara. Acaba de decir Bárbara. La policía dijo el nombre de María la... Soledad, ya basta, eso no es importante. Cada día hay menos. Otro ternero más que se me enferma. ¿Qué le pasa a los terneros, joven? Pues no lo sé, se enferman, se mueren y yo no sé lo que pasa. Este agua que les da de beber viene del río. Pues sí, ¿usted cómo sabe eso? Mire, este agua debe estar contaminada. Tiene químicos, minerales pesados. Lo que tiene que hacer es darles de beber del tanque, nada que venga del río. Déjeme ayudarle, hijo. Oiga, ¿usted cómo sabe todo eso? No sé cómo lo sé, pero lo sé. Yo he visto antes esto. Usted está delirando, viejo. ¿Sabe qué? Mire, váyase mejor a la casa, que se va a caer aquí. Tenga mucho cuidado. Hágame caso. Pase. Perdón. Licenciada, usted me llamó. La escucho. Sí, licenciada, yo quería preguntarle algo sobre el señor César Augusto León. ¿Preguntarme? Pero usted me dijo que tenía información. Bueno, exactamente información no.
Más bien, quería preguntarle algo. La esposa me dijo que el señor César Augusto tenía que realizarse una operación urgente. ¿Es eso cierto? ¿Por qué me pregunta eso? Lo que pasa es que el señor era mi cliente. ¿Su cliente? Sí, o sea, yo le daba servicios notariales, usted sabe, papeles normales. Y es lógico que si el señor tenía una operación pendiente, sé que la operación era urgente. Tenía que operarse el hígado. Lo más lógico es que si se desapareció o no lo encuentran, pudieron haberlo llevado a una casa asistencial, a una casa de salud, a un hospital. ¿Ustedes lo buscaron allí? En un hospital. Licenciada, si usted tiene más información. No tengo más información. Simplemente estoy pensando en voz alta. Tengo mucho interés de que este caso se resuelva, es eso nada más. Mire, licenciada, estoy con unos documentos pendientes en otra oficina. Yo me retiro un momento. Regreso enseguida. Era su cliente. Sabe de la operación. Sabe que no tenía un testamento. Y me dice que busque en los hospitales. ¿Por qué no me lo dijo directamente? Necesito una lista de todos los hospitales que realizaron una operación de hígado las 2 últimas semanas. Un momentito, ¿sí? En un minuto llegará la doctora. Con paciencia. Muchas gracias. Siga nomás. Señora, aquí está la prueba de ADN. Como puede ver, el resultado indica que el parentesco es directo. El paciente es su padre biológico. Pero no tiene que haber algún error. ¿Está seguro? No puede ser posible. No hay ningún error, señor. El resultado, la prueba de ADN, es concluyente. Es padre e hija. No, doctor, no puede ser posible. Lo encontramos tirado en una calle. Estaba borracho, sin papeles y sin nada. ¿Cómo es posible que sea su padre? Eso no se lo puedo explicar yo. Lo que sí le digo es que la ciencia no miente. Permiso. Marisol nació entre rezos y tierra. Ya, Soledad, di algo. Y voz de cristal. Nadie le dijo. Puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Si está aquí, está en el papel, es tu padre. No, es que no puede ser. Mi padre me abandonó cuando era tan solo una bebé. Mi mamá nunca me dijo quién era mi papá. Yo vi a ese hombre toda mi vida y ahora resulta que mi papá es un borrachoso mendigo que lo encontramos en la carretera. Oye, Soledad. No, es que no puede ser. Tiene que haber un error. Tiene que haber un error. Ahora resulta que le di un pedazo de mí a un hombre y es mi padre y le acabo de salvar la vida. Sí, lo entiendo.
no entiendo nada. Mi padre me abandonó, dejó sola a mi mamá y ahora ese hombre está durmiendo en mi casa. Pero ¿y ahora qué hacemos? No lo sé, yo no sé nada. Besos que eran veneno en silencio, caricias que iban a condenar, y en cada herida guardó su inocencia como un secreto que no iba a soltar. Aunque sus pasos pisaran tinieblas, su alma no quiso cambiar. ¿Te pasa algo? ¿Tuvo hijos? A veces creo que sí. No lo sé. Mi memoria... No me acuerdo. Una hija. ¿Tuvo una hija? No lo sé. Tal vez. No me acuerdo. ¿Esto qué es? Léalo. No lo entiendo. Explícame qué es. Dice que usted y yo tenemos la misma sangre. Dice que usted es mi padre. ¿Tu padre? Yo crecí sin padre. Mi madre me crió toda la vida sola. Y yo siempre le pregunté el nombre de mi papá, pero ella nunca me lo dijo. Y ahora resulta que mi padre es un hombre que me abandonó, que lo encontré tirado en la carretera y resulta que le acabo de dar parte de mí para que no se muriera. ¿Qué le dijiste? La verdad. Bueno, ¿qué fue lo que te dijo? Nada. Me dijo que no se acuerda de nada, ni de mí, ni de mi mamá, y tampoco recuerda que nos haya abandonado. No recuerda nada. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? No lo sé. ¿Entiendes? Le acabo de dar mi hígado a la persona que me abandonó como basura. Y él ni siquiera se acuerda de mí. ¿De verdad crees que no se acuerde? No lo sé. Pero lo que sí sé es que no lo voy a perdonar. Me puede deber la vida, pero perdón no le voy a dar. Señor. ¿Puedo preguntarle algo? Pero me gustaría que me sea sincero. ¿Usted se llama César Augusto? Sí, me llamo César Augusto. ¿César Augusto León Bravo? Sí.
ese es mi nombre. ¿Cómo lo sabe? ¿Se acordó? No sé si me acordé o no, pero lo sé. Mi interior me dice que ese es mi nombre. César Augusto León Bravo. ¿Y usted por qué me lo pregunta? Pues porque la policía lo está buscando. ¿Que la policía me está buscando? ¿Pero por qué? Pues eso es lo que yo quiero saber. María Soledad, es él. María Soledad, es él. Es él. ¿Qué? ¿De qué hablas? El señor que está viviendo en nuestra casa es el mismo que está buscando a la policía. César Augusto León Bravo. Ya se acordó de su nombre. Ay, Dios mío. El millonario desaparecido está viviendo en nuestra hacienda. María Soledad y yo le mentí a la policía. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé, tenemos que ir a la policía. Esto no se puede quedar así. ¿Me operaron del hígado? Sí. ¿Quién lo donó? Ella, mi esposa. Ella le donó parte de su hígado para que usted no se muriera. ¿Usted? Así es. ¿Por qué? A un desconocido. Porque nadie más lo iba a hacer y su sangre rara es compatible con la mía. Sí, eso me dijo la doctora. Pero cuando las sangres son tan raras, solo los familiares directos pueden donar. Es lo que me dijo la doctora. A ver, yo estoy muy confundido, pero ¿por qué es usted compatible conmigo? ¿Usted ya sabe por qué? No me acuerdo, no lo sé. No. Yo abandoné una hija cuando era joven. Claro. Me merezco cualquier cosa que me haya pasado. Me merezco la carretera, cualquier cosa. No. Claro que me acuerdo. De eso sí se acuerda y de su nombre no. Memoria viene y va. No me acuerdo de ese detalle, pero del hecho, ese no lo olvidaré nunca. Es lo peor que he hecho en mi vida, seguro. Mi madre me crió sola. ¿De eso también se acuerda? No estaba ahí, perdóname. Léalo. Hija. No me llame hija. Usted no tiene ningún derecho a llamarme así. Perdóname, por favor. Perdóname. ¿Perdonarlo? Le acabo de dar un pedazo de mí. Vendí una vaca para poder salvarlo. Dejé esta hacienda y... ¿Usted me pide que lo perdone? Sé que no hay manera de poder pagar una deuda así, no sé. Pido que me perdone. Usted no me debe nada. Solo quiero que se largue de aquí. Ay, Soledad, espera. No, Luis Mario, no. Que se largue.
Que se vaya con su Bárbara, con su dinero, pero yo no lo necesito. Lo siento, hija. Escúcheme, dele tiempo, sí. Ella no lo va a escuchar ahora mismo. Lo siento tanto. ¿Cómo pude hacer esto? Donde el tiempo duerme sin compasión, vive un hombre roto, sin voz ni fe, con recuerdos que ya nadie quiere ver. Sus manos tiemblan por la... Entonces hago la transferencia de este paciente. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy investigando la desaparición de un hombre que necesitaba una cirugía, un trasplante de hígado. Necesito saber si en estas 2 últimas semanas ingresó al hospital un paciente con ese tipo de operación. Permítame revisarlo, ¿sí? Por favor. Sí, claro. Sí, hace unos días ingresó un paciente sin documentos y en efecto se le hizo un trasplante de hígado. ¿Cuál es su nombre? Como le digo, no traía identificación, pero sí tengo que tiene la firma de un responsable, que responde a María Soledad Vega Torres. María Soledad Vega Torres. Sí. ¿Usted tiene alguna información sobre esta persona, número, dirección? No, solo tengo su firma y su nombre, nada más. ¿Algo más en lo que le pueda ayudar? No, muchas gracias. Con permiso. Pase. ¿Encontraste algo? Sí. A un hombre que ingresó aquí al hospital hace días para un trasplante de hígado. Trasplante de hígado. Justo lo que el desaparecido necesitaba. Exacto. Y la persona que firmó esos papeles se llama María Soledad Torres Vega. ¿Acaso la conoces? Fui a una hacienda a 5 kilómetros donde encontramos la botella. El esposo me dijo que no había visto nada raro y que su esposa había ido a la ciudad por una emergencia familiar. ¿Y? ¿Y qué tal si esa emergencia familiar es traer a un desconocido al hospital para un trasplante de hígado? ¿Tú crees que es el señor León Bravo? Desaparece un hombre que necesita un trasplante de hígado y al mismo tiempo aparece aquí en el hospital un hombre que le hicieron un trasplante de hígado y a 5 kilómetros de donde encontramos la botella. ¿Tú qué crees? La verdad no lo sé. Todo está muy confuso. Lo mejor es irnos. Te voy a encontrar, César Augusto León Bravo. Yo sé que estás vivo. Pase. ¿Qué pasa? Señora María Soledad Vega Torres. Sí, soy yo. Señora, usted aparece como responsable de un paciente sin identificación a quien le realizaron un trasplante de hígado en el hospital público. ¿Es eso correcto? Sí, oficial, es correcto. ¿Dónde está ese paciente ahora? Está aquí, señor oficial. Lo encontramos tirado en la carretera y solo lo trajimos porque se iba a morir. Oficial, si no le dijimos nada la anterior vez que vino fue porque teníamos mucho miedo de meternos en problemas por ayudar a un desconocido. Tengo que ver a ese señor. Ahora.
Oficial. Señor, ¿me puede decir usted su nombre? Sí, César Augusto León Bravo. Señor César Augusto, lo estamos buscando hace días. Su esposa puso la denuncia. ¿Mi esposa? Sí, la señora Bárbara Alejandra Río Salazar. Es su esposa, ¿no? Creo que sí. Agente, verá. A mí me dejaron abandonado a propósito. Y en el hospital se confirmó que me habían suministrado una droga para borrarme la memoria. Entonces, comprenderá que mis recuerdos son confusos. Señor, ¿usted tiene idea de quién le pudo haber hecho esto? Ya le digo, mi memoria viene y va. Está mejorando, pero tengo serias lagunas todavía. Recuerdo estar en mi casa con esa mujer que usted dice que es mi esposa, Bárbara, y un abogado. Señor, ¿qué es lo último que recuerda antes de despertar en la carretera? Recuerdo, mira, me habían diagnosticado una enfermedad hepática muy grave que exigía un donante, que hubiera sido mi mujer. También recuerdo que estábamos celebrando un año de casados, que estábamos alegres, y a partir de ahí ya no recuerdo nada más. Desperté aquí y ni siquiera sabía mi nombre, porque aún estaba bajo los efectos de la droga. Entonces, ¿usted no sabe cómo llegó a la carretera? No. Lo que sé seguro es que yo no pude llegar solo. Alguien me abandonó allí, en mi situación. Señor César Augusto, tengo que informarle a su esposa que lo encontramos con vida. No, oficial, por favor. Analice todas las circunstancias. Alguien me droga para borrarme la memoria. Estoy en un estado hepático muy deplorable. Y me abandona la carretera. Esto creo que es intento de asesinato, ¿verdad? ¿Qué más? No, por favor. Las personas que creen que estoy muerto, por mi seguridad, mejor sigue así. ¿Entiende lo que le digo, no? Señor, pero esto no es lo regular. Ya lo sé, pero piénselo, por favor. Yo quiero saber qué ha ocurrido y usted también está investigando, ¿verdad? Si las personas que me creen muerto se enteran que estoy vivo, es muy probable que desaparezcan, ¿verdad? Y no vamos a saber más del asunto. Se lo ruego, oficial. Está bien. Lo haremos. Pero bajo mi supervisión. Si yo veo que se ponen en riesgo, yo intervengo. Clarísimo. Perfecto. Muy bien. Con permiso. María Soledad. Le dije que se largara de mi casa. Sí, es lo que merezco. Pero antes de irme, quiero decirte algo. No quiero escuchar nada de lo que usted me diga. Escúchame. Mañana vas a perder esta hacienda por $30,000 que yo quiero darte. Pero no porque seas mi hija y no para reconciliarnos. No. Porque es lo mínimo que puedo hacer por alguien que me salvó la vida 2 veces. Yo no necesito su dinero. Y
lo sé. Déjame, por favor. Déjame quedarme aquí unos días para ayudarte y hasta que la policía resuelva lo que tiene que resolver. No te estoy pidiendo que me perdones. Lo que hice no tiene perdón. Lo que te pido es que no pierdas la hacienda de tu madre por mi culpa. No me hagas esto, ni te lo hagas a ti. María Soledad, mañana viene el banco y no tenemos ni un solo centavo. Y ese señor quiere pagar la deuda completa. No quiero absolutamente nada de ese señor Luis Mario. Mira, amor, yo sé lo que sientes, ¿sí? Pero si mañana viene el banco y nos saca de aquí, ¿a dónde vamos a ir? Prefiero perder la hacienda que deberle algo a ese señor. María Soledad, esta es la hacienda de tu mamá, la que por tantos años sacó adelante sola. ¿De verdad vas a dejar que se la lleven teniendo esta oportunidad? Mira, amor, yo no te pido que lo perdones. Sé que no es fácil. Simplemente salva esto que tu mamá te dejó. Solo eso. Ok. Está bien que pague. Pero no me pidas que le hable o que le dé las gracias. Porque ese hombre no es nada para mí. Está bien. Adelante. Permiso. Licenciada, necesito hablar con usted. Dígame, otra vez. La última vez usted me dijo que el señor César Augusto era su cliente, que él necesitaba una operación y además que buscar en los hospitales. Pues déjeme decirle que lo hice. Lo busqué y lo encontré. César Augusto está vivo. ¿Vivo? Así es, lo encontraron en la carretera. Lo llevaron al hospital y le hicieron la operación. Él ahora está recuperándose. Pero alguien lo drogó antes de dejarlo ahí. Licenciada, usted sabe algo más y necesito que me ayude. Lo único que yo sí le puedo decir es que la esposa del señor Augusto está detrás de todo esto. ¿Por qué lo dice? Porque me visitaron aquí en mi despacho con el abogado y me exigieron que acelerara el proceso del cambio de los documentos, la sucesión de bienes. Me exigieron que los firmase. Aquí los tengo, pero todavía no los firmo. Licenciada, necesito que usted me colabore. Tiene que seguir actuando normal. Necesitamos saber quién está detrás de todo esto. Pero, ¿y si después me vinculan con el caso? Me inician un proceso y mi licencia notarial se ve afectada. No se preocupe por eso, licenciada. Si usted colabora con la investigación, su situación se puede tomar en cuenta a su favor. Con permiso. Señorita oficial, regrese por favor. No se vaya. Tengo novedades. Le escucho. Siéntese. Sergio Cruz y Bárbara Alejandra son amantes. Los vi yo mismo en la mansión del señor César León Bravo.
Yo creo que ellos planificaron todo el tiempo esto, desde antes, desde el inicio. Ellos están detrás de la desaparición del señor. Yo creo que es así. ¿Usted está dispuesta a declarar esto? Sí, estoy dispuesta. Dígame qué es lo que tengo que hacer. Muy bien, licenciada. Al parecer todo esto se está aclarando. Buenas tardes. Señora, tengo que informarle algo sobre su esposo. ¿Qué pasó con mi esposo? ¿Lo encontraron? ¿Está vivo? Lamento decirle que encontramos un cuerpo en la vía rural. Por las características y la zona de desaparición, todo indica que se trata de su esposo. Lo sentimos mucho, señora. No puede ser. César, mi viejito. Él era todo para mí. Oficial, ¿está segura que es él? Bueno, nosotros ahora tenemos que realizar la identificación formal, la autopsia. Señora, ¿usted a dónde quiere que el cuerpo sea trasladado? Yo quiero que lo cremen. Sí, quiero que lo cremen. ¿Cremarlo? Sí, cremarlo. Eso es lo que él quería. Él me lo dijo muy claro. Si me llega a pasar algo, no quiero que nadie me abra ni me toque. Así que quiero respetar su voluntad. Señora, pero es que la autopsia es parte del procedimiento. Oficial, si mi clienta no exige una autopsia porque no hay indicios de un crimen, esta no es necesaria. Se tiene que respetar la palabra de la mujer. En efecto, usted tiene razón. Por ahora, no tenemos indicios de algún crimen. Entonces créemelo ahora mismo. Él no merece estar en una morgue. Él merece descansar en paz. ¿Cuánto tiempo es el que necesita? Bueno, si firma ahora de 1 a 3 días para que se pueda empezar con el procedimiento. Está bien. Listo. Bien. Con permiso. Y lo siento mucho, señora. Gracias. Sin cuerpo, sin autopsia y sin evidencia. Mi amor, este plan está saliendo perfecto. Desde que entra el aire se quiebra. La verdad, ya tenía miedo de que el viejito apareciera vivo. Mirada que firma condena sin tregua. Labios de fuego, promesas que mienten. Caricias que cuestan más de lo que sienten. ¿Qué se supone que estás haciendo? ¿Verdad que hay minería por el cerro? Bueno, ahora que lo dices... Sí, ¿por qué? Están usando químicos que van a parar al agua. El mismo agua que le dabas de beber. El hígado enferma. Se les hincha la panza. Dejan de comer
y ya no hay retorno. Bueno, eso es lo que le pasa a tu ganado. Bueno, pero ¿qué hacemos? De momento hay que darles agua, como estoy haciendo yo, lo que te dije, agua de cisterna, no agua del río, nunca. Bueno, está bien, pero ¿y la hierba? La hierba, nada que venga del río, está regada, está contaminada, tienen que ser del otro lado, ¿sí? Piensa, tienes que conseguir además ivermectina inyectable para bovinos. Eso pues, va perfecto para el hígado. Los podrás salvar, pero tiene que ser urgente. Bueno, ¿y usted de dónde sabe todo eso? Yo tengo una hacienda seguro. Aunque la memoria no me ha venido totalmente, he estado toda la vida con ganado. Esto me suena familiar. Esto lo he visto antes. Pero tienes que ir urgentemente. ¿Ves? ¡Ya! ¿Qué le pasa? ¿Está bien? No me pasa nada. Soy viejo y me acaban de operar. He pasado cosas peores. Pero preocúpate de tu ganado. ¡Ya! Bueno, pero ¿en dónde compro el medicamento? En cualquier veterinaria. Es sencillo. Ivermectina inyectable para bovinos. Pero ves ya. Puedes salvarla si actúas rápido. ¿Sí? Bueno. ¿Qué está pasando aquí? Aquí ya se ven mejor. Sí, Sí, así parece. es el cambio de agua. Se van a salvar, de veras. Oye, ¿quién armó esta hacienda? Mi mamá. Qué bien. Es que los cercos están perfectamente. Los bebederos en el lugar adecuado. Todo está bien construido. ¿Ella te enseñó? Así es. Todo lo que sé es porque ella me lo enseñó. Muy buena. Era muy buena. Se demuestra. Era la mejor. ¿Cómo se llamaba? Rosa. Rosa Elena. Rosa Elena. ¿Usted la recuerda? Su pelo largo. ¿Qué más? Lo que más me acuerdo de ella es su mirada. Tenía una mirada muy especial. Sin decir nada. Y sabías cuando estaba enojada. Era un libro abierto, pero ella escogía qué páginas. Tú tienes una mirada muy parecida. Así era mi mamá. María Soledad, ¿estás bien? No sé lo que siento. Si estoy triste o enojada, no lo sé. ¿Le crees lo que te contó? Es que, ¿por qué me mentiría? Además, él me contó cosas que nadie más sabe de mi mamá. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? No lo sé, Luis Mario. Es que tú siempre me has dicho que quieres irte a la ciudad, que esta hacienda ya no da para más. Bueno, es lo que pienso. ¿Que no te das cuenta? Ese señor en un solo día nos indicó qué es lo que estaba matando a las vacas. Las cambió de lugar, les dio agua. Nos dijo cómo curarlas. No lo sé, capaz si él se queda, la hacienda pueda salir adelante. ¿Pero cómo? ¿Quieres que se quede aquí con nosotros? No lo sé, Luis Mario, solo estoy diciendo que tal vez
Dios lo puso en la carretera por algo, ¿no crees? ¿Usted de verdad nos buscó? Sí, os busqué hasta que dejé de buscaros. ¿Y por qué dejó de hacerlo? Porque fui un cobarde 2 veces. La primera, cuando huí. Y esta segunda, cuando me rendí. Mi mamá no lo odiaba. Ella no me dijo su nombre para que yo también lo odiara. Ella se lo guardó porque aún le dolía. Y yo estuve aquí, siempre estuve aquí a 5 kilómetros de donde lo encontramos tirado. Y ese dolor también lo tendré hasta el final de mi vida. ¿Sabe lo que pensaba cuando era chiquita? Pensaba que había hecho algo mal. Porque las otras niñas tenían un papá y yo no. Y yo, tú no hiciste nada mal. ¿Y por qué tendría que creerle? ¿Por lo que hizo por las vacas? Es que no tienes por qué creerme. Yo solo te pido una cosa. ¿Qué? Yo no pido que me consideres tu padre. Ese derecho lo perdí hace tanto tiempo. No, te pido que me dejes ayudarte con la hacienda. Y que me permitas quedarme aquí hasta que todo se resuelva. Mi mamá se moriría de nuevo si se entera que lo dejé quedarse aquí. No. Hija, piensa una cosa. Tu mamá sabía que tú aún tenías mucho más corazón que ella. Y por eso te protegió. No le voy a decir papá. Es que no quiero que me digas papá. No me lo merezco. Y no le voy a perdonar por lo que hizo. Al menos por ahora. No tiene perdón lo que hice. Usted se va a quedar aquí hasta que se resuelva con la policía todo lo de la hacienda y luego ya vemos qué hacemos. Gracias. No me lo agradezca. Más bien agradézcale a las vacas que si no hubiera sido por ellas, usted estaría en la carretera de nuevo. De acuerdo. Antes de empezar, quiero hablar de lo mío. ¿Lo tuyo? Así es, Sergio. El 50% como habíamos quedado. A ver. No hemos quedado en ningún 50%. Sin el dinero, no hay firma. Sin la firma no hay documentos y ustedes no tienen nada. Así de sencillo. Pero, Graciela, este no es momento para hablar de esa situación. Te equivocas, Sergio. Este es el momento idóneo para hablarlo. Está en juego mi carrera, mi licencia, mi libertad. Piensen, el 50 o no hay nada.
¿Con qué me van a pagar ustedes? ¿Con promesas? El 30%. 40. Graciela, por favor. O se resuelven o guardo los papeles y nos vemos mañana. Ustedes eligen. 35%. Ni un centavo más. Está bien. Hecho. 35%. Entonces es un trato. Te daré la mano cuando vea el dinero. Ahí está. La firma. Primero tú, Sergio. Allí, Bárbara. Bien. Lo único que falta es hacerlo registrar. Puedo hacerlo yo. Y el documento se los llevaré a casa. ¿Les parece? Me parece perfecto, Graciela. Tú, como siempre, tan eficiente. No se preocupen que para eso estoy. Muchas gracias. Apenas la señora reciba todo el dinero y los bienes, te haremos la transferencia, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Me parece correcto. Y no te preocupes, que tú vas a recibir tu premio. Así lo espero. ¿Oficial? Buenas tardes, señor César Augusto. Lamento molestarlo, pero las cosas se aceleraron. Bárbara y Sergio ya firmaron los documentos falsos. Ya tengo todas las pruebas. Necesito que usted venga a la ciudad para exponerlos. El día de hoy. ¿Hoy? Sí, hoy mismo. Porque si esperamos a mañana, pueden salir del país. Muchas gracias por prestarme el traje. Me va como un guante. Que era el único traje que tenía, seguramente, ¿no? Vaya, Soledad, tengo que pedirte algo muy especial. Por favor, acompáñame a la ciudad. ¿A la ciudad y para qué? La oficial me ha comunicado que ya tienen todas las pruebas y hoy van a detener a Bárbara y a Sergio. Y necesitan que esté presente y que traiga algún testigo. Yo la verdad no quiero meterme en problemas. No quiero tener que ver nada con esa gente. Lo sé, pero tú fuiste quien me recogió de la carretera, quien me llevó al hospital, quien me donó el hígado. Ya no te digo que eres mi hija. Por favor, acompáñame. No me pida eso, por favor. No te estoy pidiendo que me perdones o nada por el estilo. Estoy pidiéndote que me acompañes a la ciudad para cerrar esto de una vez. Por favor, te lo pido. Buenas tardes. Señora, disculpe por haber ingresado hacia su casa. Me dijeron que usted estaba aquí en el jardín. Quería entregarle personalmente las cenizas de su esposo. Hoy en la mañana se completó el proceso de cremación. Viejito. Al fin pudo descansar en paz.
Señora, necesito que me firme el acta de entrega. Sí, claro. Listo. Mi más sentidas condolencias. Me retiro, con permiso. Oficial, quiero agradecerle por haber sido tan amable conmigo en este proceso tan doloroso. Oye, ¿te encuentras bien? Mejor que nunca, Sergio. Mira esto. Las cenizas de César, los papeles firmados y las maletas listas. Todo salió a la perfección. Lloras muy bien. Déjame decirte que hasta me lo creí. ¿Qué te diré? Son 2 años de práctica. Vivir con ese viejito no fue gratis. Aprendí a llorar cuando quiero y a parar cuando me conviene. Ay, César, pobre de ti, haber trabajado toda tu vida para que al final yo me quede con todo. Para que todo esto sea al fin mío, solo mío. Nuestro. Sí, nuestro, mi amor. Sergio, déjame un momento sola. Quiero disfrutar este momento. ¿Está bien? Me retiro. Gracias. Te lo dije, viejito. Tenías que morirte. A tu salud. Graciela, no entiendo por qué no te cuadran las cosas. ¿De qué documentos me estás hablando? Faltó una firma en uno de los documentos. Necesito que se firme, quiero cerrar todo. A ver. ¿Cuál es el documento que falta? Ya todo esto se está tardando demasiado. Es este. Déjame ver. ¿Qué pasa? Graciela, estos no son los documentos de traspaso que te pedí. ¿Qué es esto? Señorita oficial, pase por favor. Es una declaración jurada. Según mis investigaciones, ustedes dos son los responsables de la desaparición del señor César Augusto León Bravo. Ustedes lo drogaron con medicina para que él perdiera la memoria. Luego, lo dejaron ahí botado en la calle para que él muriera sin atención médica. Y después, iniciaron un proceso de sucesión fraudulenta para quedarse con todos sus bienes. Eso es mentira. Respete mi dolor, mi esposo está muerto. ¿Acaso no ve sus cenizas? Su esposo no está muerto, señora. Señor César Augusto, pase.
Estoy vivo, Bárbara. Qué pena contigo. No muerto como pensabas. No, eso no puede ser. Tú estás muerto. Ahí están tus cenizas. No sé de qué serán esas cenizas. Te las dio la policía para seguirte el juego, viendo tu interés en que me incineraran sin autopsia, para que nadie pudiera saber lo que hicieron. Puede ser posible. Tú lo hiciste, ¿verdad? Sí, fui yo. Y no me arrepiento, Sergio. Y lo haría las veces que fueran necesarias. Yo no hice nada. Yo solo le seguí todo a Sergio. Sí, fue Sergio. Todo fue idea de Sergio. ¿Qué? ¿Que todo fue culpa mía? Tú dijiste que lo querías muerto. Tú no aceptaste donarle el hígado. Tú firmaste todo. ¡Cállate! ¡Cállate que... Señores, no es necesario que peleen. La licenciada Graciela Catalina ya declaró todo. Los papeles de sucesión, la relación entre ustedes dos y el plan que tenían para quedarse con todo el patrimonio del señor César Augusto. Graciela, ¿qué hiciste? Hice lo correcto. Te burlaste de mí. Me utilizaste. Te acostaste conmigo para que firmara los papeles y luego te ibas a ir con ella. Hice lo que tenía que hacer simplemente, Sergio. Señora Bárbara Alejandra Ríos Salazar y el señor Sergio Iván Cruz Luna están detenidos por intento de homicidio, fraude y falsificación de documentos. ¿Qué puede pasar a mí? Oficial, mire, podemos solucionarlo, podemos arreglar. No. Ay, César, tú deberías estar muerto. Yo pensé que estabas muerto. Te voy a sorprender. ¿Sabes quién me salvó? ¡Mi hija! Ella fue la donante. ¿Tu hija? O sea que me usaste. Te casaste conmigo solo para que te donara tu hígado. Y ahora, según tu hija, seguramente es otra muerta de hambre, que solo te vio la plata. Igual que yo, pero más barata. Cree el ladrón que todos son de su condición. ¿Ah? Yo me casé contigo por amor, no como tú, que fue por interés. Y, oh, sorpresa, la vida y su magia. Mi hija acabó salvándome. La misma hija que abandoné con 28 años, ciego de egoísmo. Esa. Y la vida me la devolvió. Gracias a tu plan maligno. Tu hija seguramente es una oportunista, que solo quiere tu dinero. ¡Ya basta! Estoy convaleciente. No quiero escucharte ni un minuto más. Llévensela, por favor. Oficial, proceda. Camine, señorita. Licenciada. Don César, yo firmé la declaración de la muerte supuesta. Lo siento mucho. Sé que lo que hice no es correcto, no estuvo bien. Tranquila. Yo sé que la engañaron. La oficial me lo explicó todo. No me alcanzará la vida para arrepentirme de lo que hice de verdad. Siento mucho, me arrepiento. Mire, yo no quiero sus disculpas. Lo que quiero es que me haga un favor. ¿Cuál? Un favor profesional. Quiero que anule mi matrimonio. Y para luego es tarde. Hoy mismo.
se preocupe, don César. Hoy mismo tendrá esa documentación totalmente legalizada. Fue un placer. Igualmente. La carpeta. Con permiso. ¿Qué pasó? Ya se acabó. Se llevaron detenida a Bárbara y a Sergio y la policía tiene todas las pruebas. ¿Pero qué pretendía su esposa? Casi no es mi esposa. Y pretendía lo de siempre. Deshacerse de mí, quedarse con todo mi patrimonio y con su amante. Hay un poco más de los 30.000 que te prometí. No, don César, yo no puedo aceptar esto. A ver, un momento. Es lo mínimo por salvarme la vida. Pero es más, nadie en el mundo, en sus circunstancias, hubiera hecho lo que ustedes han dicho por mí. Me han salvado la vida, aparte de que sea mi hija. No, es lo mínimo que puedo ofrecer. Oye, Soledad. Mira, yo te presioné a que te dejaras del señor. Yo te presioné a que vendieras la hacienda. Y tú siempre tuviste la razón, perdóname. Luis Mario, tú te quedaste cuando más lo necesité. Eso vale más que tener la razón. Yo llevo toda la vida intentando reunir un legado, propiedades, dinero, ganado, tierras. Y sin embargo, dejé lo más importante, dejé a mi hija. Que mira, cuando recuperé la memoria, lo primero que me vino a la cabeza era el rostro de una bebita que tenía los ojos de su madre. No hay ni un solo día de mi existencia que no me arrepienta. Era otro, pero no te puedo pedir que me perdones. Perdóname, pero no me lo merezco, lo sé. En su mirada no cabía el miedo, hasta que el miedo la vino a buscar. ¿Quién apagó lo que floreció? Si eres tan pura como el cielo. Perdóname, hijo. Perdóname. Perdona, papá.